Hoy nos va a estar acompañando, y ya le estamos dando las buenas noches, Martín Olivera, que tiene que ver con la preparación física, sí, que tiene que ver con el arbitraje también, pero las buenas nuevas tienen que ver con tu participación y con Ricardo Morales, hablando de instructor de OFI, instructor de árbitros, algo que le venía haciendo mucha falta a Cerro Largo. Primeramente, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se concretó ese trabajo que seguramente lo venían realizando ya hace un tiempito? Sí, veníamos preparándonos y pensando esta idea de ser instructor de arbitraje acá en el departamento, ya que veíamos que era una carencia en el departamento el tema de los instructores de árbitro. Yo ya venía trabajando como instructor de árbitro en el fútbol infantil, en ONFI, que ahí sí ya hace un tiempo que soy instructor. Y bueno, y ahora junto con Ricardo Morales somos los dos instructores que estamos en Cerro Largo. Ahí está. Yo por lo menos te saqué a la luz, por decir de alguna manera, en un famoso partido que hubo aquí en Alubilla, donde faltó un árbitro, o hubo un problema con un árbitro, un asistente, y vos estabas en la tribuna. Sí, así es. Bajaste de la tribuna y fuiste y colaboraste con la terna. Fue en un partido local acá, ¿no? Sí, Boca Universal. Ahí está. Sí, justo llegué al estadio, tranquilo, a sentarme en la tribuna, a mirar el partido, y justo Miguel Camejo me entra a decir, mirá, llegó el árbitro Martín Olivera, dice. Y ahí, bueno, hablaron conmigo y me pidieron que estuviera con ellos y les diera una mano y estuve ahí en el primer tiempo dando una mano de asistente. ¿Sos árbitro, o sea, podés arbitrar en el interior? ¿También lo podés hacer a nivel profesional? A ver, ahora como instructor de árbitro, sí, a nivel de OFI como a nivel de AUF puedo participar. Yo tuve participación, fui árbitro de la AUF, eso sí, ya tuve y bueno, permanecí un tiempo ahí y abandoné. Renuncié al arbitraje de la AUF cuando estaba en tercera división, llegué a arbitrar clásico, Nacional Peñarol, llegué a arbitrar en el Parque Viera. Y bueno, después agarré para el tema de la parte de la educación física, me gustó más, y de la docencia, y renuncié al arbitraje. Y ahora este año pudimos hacer junto con Ricardo, pudimos hacer todo el año el curso de instructor, para empezar a dar clases a los árbitros y colaborar eso de los árbitros tanto en Cerro Largo como en todo el país. Eso que estamos viendo ahí son, la mayoría, los nuevos instructores. Ahí estamos todos los instructores del país, somos 16 nuevos, hay 2 de Cerro Largo y uno de 33 de la región, después casi todos son del litoral y de Montevideo. Ahí está. Este curso demoró un año en el cual tuvimos 17 pruebas. Increíble la cantidad de exámenes. Nunca había hecho un curso con tantas pruebas y en el cual el porcentaje, cada prueba no se podía sacar menos del 94%. Nunca había, ni cuando hice el curso de árbitro de AUF había tenido tantas pruebas. Así que fue un trabajo realmente intenso. Para ti y para Ricardo Morales, que hoy está activo, ¿no? Está arbitrando. Sí. Lo de Ricardo Morales quedaría para el 2019, para el año que Ricardo, viene. sí, a partir del 2019 ya comenzaría él. ¿Eso por qué? Digo, en tu caso no, en tu caso ya estás. Sí, en mi caso sí, ya estoy. Ricardo, no sé, por temas bien de administrativo y eso, creo que comenzaría el año que viene. ¿Y Ricardo puede hacer las dos cosas, es decir, arbitrar y a su vez estar como instructor? Sí y no. En el Ciudad de Melo no podría. ¿No puede arbitrar en Ciudad de Melo? No puedo. ¿El año que viene? El año que viene él tendría que tomar una decisión en relación a eso. Lo que sí podría ser instructor en partidos, por ejemplo, de selección de Cerro Largo y eso sí podía estar ahí en esa parte como devedor, instructor, y acá el Melo podría estar ayudando en la parte teórica más bien al arbitraje, a los mismos compañeros de él. Claro. Porque ha venido Olivio, sí. Ha estado acá permanentemente, digamos, un poco dando instrucciones a los árbitros de acá de nuestro medio. Sí. Sin querer meterte o embretarte, digamos, hacerte la siguiente pregunta, que puede ser difícil o no. ¿Cómo ves el arbitraje local? ¿En qué nivel si lo llevas del 1 al 10? A ver, yo siempre digo que el nivel que tiene el arbitraje está relacionado
y tiene una relación directamente proporcional al tiempo que se le toma en dedicación de enseñarle a ese árbitro. Al tiempo que se le toma en, bueno, a ver, ¿qué hacemos con ese árbitro para que, a ver, trabajamos con él en la parte técnica, en la parte táctica, trabajamos en los conceptos prácticos y teóricos? Sí. Porque si es un árbitro, los árbitros siempre intentamos hacerlo mejor. El árbitro no quiere que salga todo bien, pero si yo no estoy capacitado, si no tuve un instructor, alguien que me explique, mira, en esta jugada, esta acción se genera por esto y se sanciona de tal manera. Porque no solamente leer el reglamento, porque leer el reglamento es muy frío, sí, y hay cosas que no desglosa el reglamento. Por más que sean 230 hojas del reglamento, hay cosas que no desglosa. Y por eso, si no hay un instructor, alguien que los lleve a los arbitrajes, es como que están ahí medio pisando sobre... Hay que saber interpretarlo. Hay que saber interpretarlo. Porque, a ver, el árbitro lo interpreta de una manera, supuestamente lo que él estudió, lo que leyó. Está el que está de afuera viendo el partido, está el que está adentro, el jugador, el protagonista. Es decir, a veces se conjugan muchas cosas, de los cuales siempre termina con el árbitro, teniendo la culpa o no, dependiendo de lo que cobre y a quién favorece o no. Sí, es así de complejo. Fíjate que en Copa Libertadores, partido Boca-Cruzeiro, y árbitros de primera, ¿no? Árbitros de primer nivel. Una jugada que se generó dudosa, en el cual un defensa brasilero cabecea al golero, le genera una fractura después, y el árbitro va a mirar el VAR, y los que estaban arriba del VAR le decían una cosa y él tomaba otra decisión, para que vean lo difícil que es el análisis de esas jugadas. Hay jugadas que son de interpretación, en el cual uno puede ver una cosa y otros otras. Por eso digo que el árbitro necesita alguien que lo asesore, que esté arriba de él, mirando los partidos, generando ese ida y vuelta en el diálogo. Y es algo que el árbitro necesita para un buen arbitraje. Por eso es difícil, del 1 al 10 cuánto un árbitro, pero bueno, creo que acá en Melo hay mucho para hacer con los árbitros y para que el fútbol se desarrolle lo más normalmente posible. Alguien que estuvo, por motivos que ya todos sabemos, Raúl Mariño, te saluda a ti él también tuvo su pasaje como árbitro. Bueno, en cuanto a los árbitros locales, uno ve, por ejemplo, en el caso de los principales, ¿no? Es decir, está Pedro Correa, está los mellizos Techera, David y está Víctor, de los cuales Víctor ya no arbitra. Sí. Ahora va a estar este fin de semana en 33 con Wilson Silva en un campeonato sub-20 de fútbol de salón. Lamentablemente no hay equipos de Cerro Largo. Pero digo, son pocos Michael Borges, los que generalmente son los árbitros principales. Después están los líneas. Y hay muchos que están, digamos, recién comenzando esta actividad, que como lo decías vos hoy, a veces es un poco apurado y no había a quién recurrir. Eso no es un tema menor. Así es. Había muchas veces que los mismos árbitros de Ciudad de Melo les pasaba alguna situación o algo y y ya como conocían que yo arbitré en la AUF y que estaba en este tema, después que terminaban los partidos me hacían preguntas, Martín, en esta situación y uno le va respondiendo, pero le responde después que ya pasó la situación. Claro. Uno no lo prepara para lo que viene, sino para lo que ya pasó. Y por eso creo que es necesario esa situación, que se genere ese vínculo. Y sí, y no es lo mismo ser árbitro central que árbitro asistente, ¿no? Exacto. Es muy complejo y diferente. Uno cuando entra a la cancha como árbitro central sabe que es el líder de la terna. Y ahí es la persona que tiene que tomar las decisiones. Que es diferente a ser secundario, árbitro asistente y cuarto árbitro mucho menos. Pero es diferente. Hay algunas situaciones también que se dan hoy en el arbitraje y a nivel internacional más todavía. A veces el asistente antes tenía más que ver en el partido global y ahora no tanto. Sí. La decisión la tiene que tomar el árbitro. Sí, por más que el asistente vea en algún penal, en alguna jugada dudosa, el árbitro es el que toma siempre la última palabra. Sí, el árbitro tiene la última palabra y eso ya se planifica desde el vestuario, por eso, producto de eso, los árbitros están obligados a llegar una hora antes para planificar eso cuando se da tal acción, sobre qué lado, cómo actuamos, pero siempre sabiendo que el árbitro central es el que toma la decisión. En el Mundial de Rusia se usó el VAR y lo usaron rápidamente en varias jugadas, ¿no? Sí. Lamentablemente le tocó a los uruguayos iniciarla.
esa actividad. Pero en esta Copa Sudamericana, que comenzó a usarse, como que ha costado un poquito, lo decías vos, no se ponían de acuerdo los que estaban en el VAR con el árbitro. Entonces eso dificulta también el partido y atrasa un poco el encuentro. Sí, el VAR es... La idea del VAR como idea desde la parte teórica, es decir, del escritorio, está muy buena porque es para que haya igualdad en el fútbol y no se genere algo que esté fuera del reglamento. Pero después, cada acción, protestan los cuerpos técnicos, los jugadores. Producto de eso, apenas salió el VAR, la primera enmienda que dijeron es reiteración de solicitud del VAR es causal de amonestación. Sí. La reiteración, una vez puedo hacer. La reiteración de eso, del pedido del VAR, ya es causal de amonestación. Producto de los primeros partidos que se hicieron, cada jugada dudosa pedían el VAR. Exacto. Y bueno, y se va retrasando por eso mismo. Ni el mismo equipo arbitral se pone de acuerdo en algunas jugadas y por eso mucho menos la gente en general va a estar de acuerdo con las decisiones. Antes de ir al uno de los informes que tenemos preparados, no que tiene que ver justamente con arbitraje, pero para irnos cerrando esta primera parte contigo, Martín, quiero preguntarte, yo lo veo un tanto así, no sé cómo lo ves vos, y más que estás dentro del arbitraje. Los árbitros uruguayos, y digo a nivel profesional, enlentecen los partidos en cada jugada que cobran, que marcan los pasos, que espere que suene el pito, que la distancia, me da esa sensación. Está bien, es opinable. Para mí el mejor árbitro de Sudamérica es uruguayo y es Andrés Cunha, que ya te doy una primicia, en este mes va a venir a dar una charla a Camelo. Sí. Hablé con Andrés y le dije si podía venir y me dijo que sí, encantado para dar una charla acá en el Melo, vamos a hacerla ahora a fin de mes. Y para mí es el mejor árbitro de Sudamérica y yo en él veo que es un árbitro completo y en el cual deja jugar y en eso. Capaz que, bueno, puede ser la forma, la manera de arbitrar de otros árbitros, que capaz que sí, que es más cortado y no se juega como el fútbol argentino o fútbol europeo, puede ser. Sí. Yo Andrés Cunha, bueno, hay varios árbitros, Cristian Ferreira, Fedor Zuc, que intentan un juego dinámico y yo lo veo así al menos. En el partido que le tocó el último, ¿no? A nivel internacional fue el partido Gremio Cruzeiro y Boca. Cruzeiro Boca. Y hubieron algunas jugadas medias polémicas ahí, incluso se estaba usando el VAR, pero bueno, hay todavía esa confusión. Sí, yo justo terminó el partido y llamé a Andrés y bueno... Hay un gol que no le cobraron a Cruzeiro, por ejemplo. Sí, el veedor le puso muy buen puntaje en ese partido. Puntaje va hasta el 10 como máximo y le puso 9,4. Terminó el partido, 40 minutos más tarde lo llamé a Andrés y hablé y lo felicité por el partido y además porque fue un partido muy difícil. Me decía, fue un partido muy duro. Complicado porque estos cruces de Libertadores son bravísimos. Además la presión que hay de Boca, River, Cruzeiro, son gigantes. Y para mí fue un partido en el cual estuvo muy bien Andrés en su toma de decisiones. ¿Cuándo viene, me dijiste? A fin de mes. Ahora, 15 días aproximadamente lo tenemos por acá. Bien, ya vamos a seguir hablando, Martín. Bien. Ahora vamos a ir a las formativas. Por el momento no se ha suspendido. Hablamos de la Liga Melense, de la Asociación Departamental de Fútbol, 2 categorías, sub-15 y sub-17, y también las formativas del Cerro Largo Fútbol Club que van a enfrentar a Alga. Liga Melense de Fútbol Infantil, tercera fecha del Campeonato Clausura. Mañana sábado en cancha de Sauce, Policial versus María Auxiliadora. A la hora 12, categoría 2006, a la hora 13, 2010, a la hora 14, categoría 2009, a las 15, 2008 y a la hora 16, categoría 2007. En cancha de Continental, el locatario recibe a Charrúa. A la hora 13, categoría 2009. A la hora 14, categoría 2012. A la hora 15, 2010. A la hora 16, 2011. A las 17, 2006. Y a la hora 18, categoría 2007. El sábado en cancha de Artigas recibirá a Conventos a la hora 13 en categoría 2012, a las 15 2011, a la hora 16 categoría 2009, a la hora 17 categoría 2010
a la hora 18:30 categoría 2007 y a las 19:30 categoría 2006. El domingo la fecha se completa en Fraile Muerto con los partidos Defensor versus Boca a la hora 14:30 categoría 2007, a las 15:30 2009 y a las 16:30 2011. Campeonato Sub-15 de la Asociación Departamental de Fútbol. Fraile Muerto San Salvador el domingo a las 14 horas en el Parque Amílcar Prieto. El domingo 14 en el Complejo Osmar Huguet a partir de las 9, Conventos Olimpia con el arbitraje de Jonathan Dos Santos. El domingo 14 en el Complejo Osmar Huguet a partir de la hora 9, Conventos Olimpia, árbitro Jonathan Dos Santos. En el mismo lugar a las 11, Racing versus Boca, árbitro Henry Sousa. En el complejo de Sauce a la hora 10, Sauce Melo Wanderers arbitrando Carlos González, y en cancha auxiliar a la hora 11, Universal Artigas, Jonathan Méndez, árbitro central. Categoría Sub-17, Asociación Departamental de Fútbol, complejo de Sauce, hora 12, Olimpia Sauce, árbitro Winston de León. En cancha auxiliar a la hora 14, Artigas versus Boca, Wilman Caldas, árbitro central, en el Parque Amílcar Prieto. A la hora 16, Universal Fraile Muerto, árbitro Washington Vázquez. En cancha auxiliar a la misma hora, Conventos Nacional, Gerardo Regiardo, árbitro central. Campeonato Uruguay, juveniles de la Divisional B. Mañana sábado, en el complejo Cuchilla Grande, Albion versus Cerro Largo Fútbol Club. A la hora 11, categoría Sub-19 y a las 13, Sub-17. El domingo, en el Estadio Salesiano, el Cerro Largo Fútbol Club recibirá a Albion en las siguientes categorías: Sub-16 a las 11:30, Sub-15 a las 13:30 y Sub-14 a las 15:30. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol de salón. Después de campeonar, INVE volvió al ruedo en el fútbol de la Divisional A, fútbol de salón local. También la Divisional B, que tuvo partidos entre semana, y vamos a repasar en las placas siguientes los resultados de la séptima fecha del clausura en la B. Los Simpsons y Titanes empataron 5-5, 6-5 le ganó Racing a Melo Wanderers, empataron 4-4 Deportivo Virrey y Juventude de Aceguá. INVE 74 le ganó 7-1 a Peñarol, esto en cuanto a la Divisional A. Las posiciones en el clausura: INVE es el puntero, tiene 9, Juventude y Peñarol 7, Deportivo Virrey 6, está Titanes con 5, al igual que los Simpsons, Racing tiene 4, Melo Wanderers 3, Instituto 2 unidades. Esto en el clausura. En la tabla anual también INVE es el puntero, 23, 20 para Juventude y Titanes, 16 para Peñarol, 12 para Deportivo Virrey, Racing 10, 9 los Simpsons, 6 Instituto y Melo Wanderers con 4 unidades. Es lo que ha dejado la Divisional A. La Divisional B: Quilmes goleó a Independiente por 15-2. Huracán le ganó 8-6 a Gimnasia. 11-4 La Barra le ganó a Indecente. Chapecoense y Orientales 7-7. Y Nacional derrotó 8-5 a La Clásica. En cuanto a las posiciones del clausura en la B, Quilmes es el puntero, 14, 12 para Huracán, 10 para Orientales, 9 para Gimnasia y Nacional. La Barra tiene 6, Chapecoense 3, Independiente 2 y La Clásica 2 unidades. Esto en el clausura. En la anual, Quilmes, puntero, 26, Huracán 23, segundo después 19 para Orientales, La Barra 18 y Chapecoense, 17 para Nacional, 16 Gimnasia, 15 para Indecente. Está La Clásica con 6 y 2 unidades para el equipo de Independiente. Es lo que ha dejado la séptima fecha de la Divisional B y la sexta de la Divisional A de los torneos clausura del campeonato de fútbol de salón en la liga local que se juega en el gimnasio municipal y también en el gimnasio de Barrio Caltieri. Ahora hablamos de OFI, que tiene que ver con la reanudación, después de 2 fines de semana que no se jugó, el campeonato Sub-15 y Sub-14. Del Sub-14 tiene en la serie participación Cerro Largo a nivel
de la categoría sub-14, como decíamos, va a enfrentar a Vergara. Veamos los partidos que le toca en su serie. Campeonato sub-14, denominado Integración AUF-OFI, Serie Este, mañana sábado 13, Maldonado versus Minas a la hora 14, en cancha del Club Atlético Fernandino de Maldonado. Árbitros de Canelones Interior, siendo el árbitro central Mariela Sánchez. Rocha Interior versus Tala a la hora 14 también en el Parque Damián P. Uriarte de Castillos. Los árbitros son de Maldonado Interior y el árbitro central es Federico Rótulo. El domingo 14, Vergara versus Cerro Largo a la hora 14 en el Parque Ventura Robaina de Vergara. Fabián Araujo será el árbitro central, son todos de 33 Interior. Queda libre en esta fecha Río Branco. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte para ir al primer corte publicitario, pero antes vamos a ver la primera parte con Fernando Sosa, el doctor que estuvo en la noche de ayer allí en la Escuela Técnica brindando una charla sobre los nuevos estatutos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tiene que ver AUF-OFI, que se tiene que solucionar, Martín, antes del 2 de diciembre, porque se le puede complicar a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, así es el plazo el 2 de diciembre para poder seguir compitiendo a nivel de Conmebol y de FIFA, tanto clubes como selecciones. Claro, lo vi muy claro en sus conceptos. Anoche a Fernando no estuve en toda la charla, sí estuvo Martín, y estuvieron otros integrantes más, algunos que están haciendo la gestión deportiva con el doctor Mario Márquez, pero realmente muy aprovechable lo que dijo Fernando, ¿no? Y bueno, gente del medio como Juan José Grendiaín, que está en la formativa del Cerro Largo Fútbol Club, y varios entrenadores también, Luigi Rodríguez, sí, gente ahí del fútbol, en el cual digo conceptos muy claros y bueno, es uno de los referentes del país en tema de derecho deportivo. Está bien. Vamos a ir a la primera parte con el doctor Fernando Sosa y después la pausa para retornar y seguir hablando con Martín de Uruguay, que jugó en la mañana de hoy también, y de otros temas que tienen que ver con el deporte que se viene para este fin de semana. Que a partir, digamos, de diciembre se tiene que integrar sí o sí a un nuevo estatuto de AUF y bueno, a partir de eso ir generando este tipo de instancias de intercambio para aclarar dónde estamos, son buenas, ¿no? ¿Diferencias importantes en cuanto a lo que era, a lo que se puede venir? Sí, yo creo que sí. Quizás en lo deportivo, en lo inmediato no, pero a nivel de estructura o de infraestructura y de la generación de proyectos para nuevos recursos genuinos que ya no vengan directamente de AUF o pidiendo permiso a AUF, sino que vengan directamente por direccionamiento y decisión de FIFA o de Conmebol, yo creo que es muy importante. O sea, OFI juega un partido muy importante en cómo queda redactado este estatuto, cómo participan sus miembros en ese congreso, que sería la asamblea de miembros, con qué cuota juega el miembro que eventualmente tenga en el comité ejecutivo, los mismos que tengan las comisiones permanentes. O sea, la verdad se abre un programa bastante amplio para que mucha gente se tenga que involucrar desde OFI a trabajar en AUF para poder conseguir que, digamos, que la Ferrari que nos dejen sea bien conducida, ¿no? Claro, cambios importantes se vienen, ¿no? En cuanto a todo lo que ha pasado con la Asociación Uruguaya de Fútbol, el nuevo cambio, digamos, dirigencial de la OFI, temas importantes que se tendrán que poner de común acuerdo, que a veces parece difícil no mirarlo de afuera, pero se tendrá que llegar a un punto por lo menos medio para ver qué pasa. Sí, a ver, hay una fecha límite impuesta por FIFA y lo que digamos, el nuevo consejo de OFI, el nuevo ejecutivo de OFI asumió hace una semana, hace menos de una semana, el martes pasado. Inmediatamente nos reunimos con la comisión normalizadora de AUF. Fueron bastante claros en que no hay ningún articulado cerrado, no hay ninguna cuota adjudicada a nadie. Lo que puede haberse comentado en todo este tiempo de logros de OFI en relación al estatuto no son tales. Y la verdad que tenemos que trabajar mucho, hay muy poco tiempo, y tratar de generar un posicionamiento inteligente, de negociación inteligente y ser muy plural en cuanto a la apertura para que intervengan distintos agentes negociando justamente con otros grupos de intereses, fútbol femenino, futsal,
mismo los jugadores, los clubes de la primera división, los clubes de segunda división. O sea, hay muchos, como se dice realmente, de nene para el mismo trompo. Y el fútbol de interior, por lo menos ya desde FIFA, han matrizado o protocolizado que algún piso mínimo decente tiene que tener de participación, ¿no? Así que bueno, tendremos mucho para trabajar en muy pocos días. En el eje, en la pirámide de arriba, está uno que patea la pelota, o 11 que patea la pelota por cada lado, sostenidos por clubes, que a su vez están sostenidos por sponsors, con acuerdos comerciales para la reproducción de un contenido audiovisual, detrás del cual hay un montón de televidentes, una tendencia a hacer estadios cada vez más chicos, de gente con mayor capacidad de dinero para pagar una entrada, y que cada vez más gente pague su abono para verlo por televisión.